Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el mundo de las cibertropas. Uy, ¿Alguna vez pensaron que existen ejércitos digitales manipulando la opinión pública en las redes sociales a nivel global? Prepárense porque el informe del Oxford Internet Institute del 2019 nos revela un dato escalofriante. ajá. La cantidad de países involucrados en estas campañas de manipulación se disparó un 150% en solo 2 años. Wow. Estamos hablando de 70 países. Es realmente asombroso, ¿verdad? Esto ya no es un fenómeno aislado, sino una táctica común en el panorama digital actual. Increíble. Imaginen gobiernos y partidos políticos utilizando ejércitos de cuentas falsas bots, amplificando mensajes, trolls, atacando opositores y Ya. noticias falsas viralizándose a la velocidad de la luz. O sea, esto no es ciencia ficción, está pasando ahora mismo. Exacto. Pero para entender mejor, podríamos definir qué son exactamente estas cibertropas. Claro, en pocas palabras son actores gubernamentales o de partidos políticos Ah, que utilizan la propaganda computacional para manipular la opinión pública en línea. propaganda computacional suena complejo. Sí, ¿Podrías darnos un ejemplo concreto para entenderlo mejor? imaginen una elección. Un partido político crea miles de cuentas falsas en Twitter y Facebook. Mm, Estas cuentas empiezan a difundir mensajes a favor de su candidato y a atacar a sus oponentes, incluso inventando noticias falsas. increíble. Al mismo tiempo, bots amplifican estos mensajes para que parezcan más populares y lleguen a más gente. Wow. El objetivo es influir en la opinión pública y manipular el resultado de la elección. Es una imagen bastante inquietante. Yeah. Y según el informe, estas tácticas no se limitan a las democracias. Exacto. El informe del Oxford Internet Institute destaca cómo los regímenes autoritarios Mm. han adoptado las redes sociales como una herramienta de control de la información. ¿De qué maneras concretas lo hacen? Básicamente de tres: reprimiendo los derechos humanos, desacreditando a opositores políticos Ajá. y silenciando la disidencia. Por ejemplo, algunos países utilizan estas tácticas para censurar información sobre protestas o movimientos sociales, Sí. mientras que otros las utilizan para difundir propaganda a favor del gobierno Ah. y atacar a cualquier voz crítica. Es decir, utilizan la tecnología para restringir libertades y controlar la narrativa. Exacto. Pero esto no se limita a la política interna, ¿verdad? También existen las operaciones de influencia extranjera. Totalmente. Algunos países utilizan las cibertropas para interferir en las elecciones de otros países o Ujú. para difundir propaganda que beneficia sus intereses geopolíticos. Y ya un ejemplo concreto de esto. Un caso muy sonado fue el de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Claro. Rusia utilizó cuentas falsas en redes sociales para difundir desinformación, Ajá. crear divisiones entre los votantes e intentar influir en el resultado de la elección. Es increíble cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla geopolítica. Así es. Y aunque es difícil atribuir estas actividades a países específicos con total certeza, Facebook y Twitter han identificado 7 países con operaciones de influencia extranjera. Nice Sí. to meet you. China, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y Venezuela. Ya es una lista bastante diversa. ¿Y qué papel juega China en este orden global de la desinformación? China es un caso particularmente interesante. Ajá. Hasta hace poco su propaganda se centraba en plataformas nacionales como Weibo o WeChat, Claro. que están bajo control del gobierno. Pero en 2019, durante las protestas de Hong Kong, vimos un cambio significativo. Ah, sí. China comenzó a utilizar plataformas globales como Facebook y Twitter Wow. para difundir su propia versión de los hechos y desacreditar a los manifestantes. ¿Y por qué ese cambio repentino? Es una señal de que China está ampliando su estrategia de influencia y utilizando las redes sociales globales como una herramienta geopolítica. Ya no se conforman con controlar la narrativa dentro de sus fronteras, Ah. sino que buscan influir en la opinión pública a nivel global. Es un giro estratégico bastante significativo. Y hablando de plataformas, ¿cuál es la favorita para estas actividades? A pesar del auge de otras plataformas, Facebook sigue siendo la más utilizada para la manipulación en redes sociales. ¿En serio? Esto se debe a su alcance global masivo, a la naturaleza personal de las conexiones en la plataforma Vale. y funciones como los grupos y las páginas que facilitan la creación de comunidades y la difusión de información. Claro, Facebook es la red social con más usuarios en el mundo, por lo que es lógico que sea la más utilizada para estos fines. Exactamente. Sin embargo, otras plataformas como Instagram, YouTube e incluso WhatsApp están ganando terreno. La razón es que cada plataforma tiene sus propias características que pueden ser explotadas Claro. para manipular la opinión pública. Hablemos ahora de las herramientas
del oficio, Vale. que utilizan estas cibertropas para manipular la opinión pública. Bueno, una de las herramientas más comunes son las cuentas falsas. Y aquí hay un dato sorprendente. Claro. Las cuentas operadas por humanos son aún más comunes que los bots. En serio. Pensé que los bots eran la principal amenaza. Los bots son importantes, por supuesto, Ya. pero las cuentas humanas, aunque más costosas de operar, ¿La? son más efectivas para generar confianza y difundir información de manera persuasiva. Entiendo. Piensen en un perfil falso en Facebook con fotos, amigos, publicaciones. Parece una persona real, interactúa con otros usuarios, comparte noticias y comenta en publicaciones. Increíble. Es mucho más difícil detectar que es una cuenta falsa creada para manipular. Tiene sentido. ¿Y qué tipos de cuentas falsas existen? Tenemos los bots, que son cuentas automatizadas diseñadas para imitar el comportamiento humano en línea. Ajá. Luego están las cuentas humanas, que son operadas por personas reales. También existen los cyborgs, que son una combinación de bots y cuentas humanas. Ya veo. Y por último, no podemos olvidar las cuentas hackeadas o robadas. Que son utilizadas estratégicamente para difundir propaganda o censurar la libertad de expresión. Es increíble la variedad de métodos que utilizan. Eso no es todo. Además de las cuentas falsas, las cibertropas utilizan una amplia gama de estrategias de mensajería. ¿A qué te referís con estrategias de mensajería? Me refiero a las diferentes tácticas que utilizan para comunicar sus mensajes. Por ejemplo, pueden difundir propaganda a favor del gobierno, atacar a la oposición, distraer la atención de temas importantes, generar polarización o incluso suprimir la participación a través del acoso. Es como si utilizaran las redes sociales para sembrar la discordia y el caos. Lamentablemente, esa es una de las consecuencias de la propaganda computacional. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas estrategias de mensajería? Claro. Imaginen que un gobierno quiere desacreditar a un líder opositor. Ajá. Podrían crear cuentas falsas en Twitter que difundan rumores sobre su vida personal, inventar escándalos de corrupción o incluso manipular fotos y vídeos para hacerlo quedar mal. El objetivo es dañar su reputación y hacer que la gente pierda la confianza en él. Es una táctica bastante ruin. Sí, pero lamentablemente es muy común. ¿Y qué otras estrategias de comunicación utilizan? Bueno, una de las más comunes es la creación de desinformación o medios manipulados. ¿Te referís a las famosas fake news? Exactamente. Las cibertropas crean contenido falso o manipulado para engañar a los usuarios. Esto incluye desde memes y videos hasta sitios web de noticias falsas e imágenes alteradas. Entiendo. El objetivo es difundir una narrativa falsa que beneficia a sus intereses. Es como una fábrica de mentiras a escala industrial. En cierto modo, sí. Y además de crear contenido falso, las cibertropas también utilizan la denuncia masiva de contenido o cuentas para censurar la libertad de expresión. ¿Cómo funciona eso? Imaginen una red coordinada de cuentas falsas Ya. que reportan masivamente una publicación o un perfil que no les gusta. ¿Y eso funciona? Muchas veces sí. Las plataformas de redes sociales utilizan sistemas automatizados Claro. para eliminar contenido inapropiado. Y estos sistemas pueden ser engañados por la denuncia masiva. Es decir, que pueden silenciar voces críticas simplemente porque una horda de bots las reporta. Exacto. Y esto es particularmente preocupante cuando se trata de activistas disidentes políticos o periodistas. Claro, porque puede tener un efecto intimidatorio y silenciar el debate público. Precisamente. Y no podemos olvidar el trolling, el doxing y el acoso, que son tácticas cada vez más utilizadas para atacar a opositores políticos, activistas y periodistas. Es increíble cómo estas tácticas digitales se entrelazan con la violencia del mundo real. Sí. Y para terminar con las estrategias de comunicación, no podemos olvidar la amplificación de contenido. ¿A qué te referís con eso? Las cibertropas inundan hashtags o difunden masivamente ciertos mensajes para que parezcan más populares de lo que realmente son. Es decir, manipulan la percepción de lo que es popular o importante en las redes sociales. Exactamente. Y esto puede tener un impacto significativo en la opinión pública. Piensen en un hashtag que se vuelve tendencia en Twitter. La gente asume que es un tema importante porque muchas personas están hablando de él. Pero en realidad podría ser una campaña coordinada por cibertropas para manipular la agenda pública. Todo esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué tan grandes y organizadas son estas cibertropas? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, ya que hay poca información pública disponible sobre el tamaño y las operaciones de estos grupos. Entiendo. Pero el informe nos da algunas pistas, ¿verdad? Sí, los autores del informe han clasificado la capacidad de las cibertropas en 4 niveles: mínimo, bajo, medio y alto. Esta clasificación nos ayuda a entender la escala y la sofisticación de estas operaciones.
¿Podrías explicarnos un poco cada nivel? Claro, los equipos de cibertropas con capacidad mínima son aquellos que se acaban de formar o que estuvieron activos en el pasado, pero cuyas actividades actuales son inciertas. Esos equipos tienen recursos mínimos y solo aplican unas pocas herramientas de propaganda computacional a un pequeño número de plataformas. ¿Y qué ejemplos tenemos de equipos con capacidad mínima? Según el informe, algunos ejemplos son Angola, Argentina, Armenia, Australia, Croacia, Ecuador, Grecia, Países Bajos, Corea de Subespecia, Taiwán y Túnez. Entiendo. ¿Y qué hay de los equipos con capacidad baja? Los equipos con capacidad baja son aquellos que suelen ser pequeños y que pueden estar activos durante las elecciones o los referendos, pero que luego cesan su actividad hasta el próximo ciclo electoral. Ya veo. Estos equipos tienden a experimentar solo con unas pocas estrategias, como el uso de bots para amplificar la desinformación. ¿Y qué ejemplos tenemos de equipos con capacidad baja? El informe menciona Austria, Colombia, República Checa, Eritrea, Alemania, Honduras, Hungría, Indonesia, Italia, Kenia y Macedonia del Norte, Moldavia, Nigeria, Corea del Norte, Polonia, Ruanda, Serbia, Sudáfrica, España y Zimbabue. Uf, qué lista. Como ejemplos de países con equipos de cibertropas de baja capacidad. Interesante. ¿Y qué hay de los equipos con capacidad media? Los equipos con capacidad media son aquellos que tienen una forma y una estrategia mucho más consistentes. Con personal a tiempo completo que trabaja durante todo el año para controlar el espacio de información. Estos equipos de capacidad media suelen coordinarse con múltiples tipos de actores y experimentan con una amplia variedad de herramientas y estrategias para la manipulación de las redes sociales. ¿Y qué ejemplos tenemos de equipos con capacidad media? Algunos ejemplos de países con equipos de cibertropas de capacidad media son Azerbaiyán, Bahrein, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camboya, Cuba, Etiopía, Georgia, Guatemala, India, Kazajstán, Kirguistán, Malasia, Malta, México, Pakistán, Filipinas, Qatar, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Reino Unido y Uzbekistán. Entiendo. Y por último, ¿qué de los equipos con capacidad alta? Los equipos con capacidad alta son aquellos que cuentan con un gran número de empleados y un gran gasto presupuestario en operaciones serológicas o guerra de información. También puede haber fondos significativos destinados a la investigación y el desarrollo. Ya veo. Así como evidencia del uso de una multitud de técnicas. Increíble. Estos equipos no solo operan durante las elecciones, sino que cuentan con personal a tiempo completo, dedicado a dar forma al espacio de información. ¿Y qué ejemplos tenemos de equipos con capacidad alta? Los países con equipos de cibertropas de alta capacidad incluyen a China, Egipto, Irán, Israel, Myanmar, Rusia, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam y Estados Unidos. Es impresionante la escala y la sofisticación de estas operaciones en algunos países. Totalmente. Y el informe nos da algunos detalles fascinantes sobre las actividades de ciertos países. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se estima que la fuerza de cibertropas de China oscila entre 300.000 hasta y la asombrosa cifra de 2 millones de personas. 2 millones de personas dedicadas a la propaganda computacional. Es una cifra abrumadora. Sin duda. Y otro dato interesante es que Irán gastó $6.000 en anuncios de Facebook para sus operaciones. Parece una cifra relativamente baja, ¿no? Lo es, pero hay que tener en cuenta que la propaganda computacional no siempre requiere de grandes inversiones. Entiendo. A veces un pequeño gasto en publicidad puede tener un gran impacto en la difusión de un mensaje. Entiendo. ¿Y qué otros detalles interesantes nos revela el informe? Bueno, por ejemplo, las cibertropas de Sri Lanka recibieron entrenamiento formal en India. ¿En serio? ¿Y por qué en India? No se dan detalles específicos sobre el motivo, pero este dato nos muestra que el conocimiento y las habilidades en propaganda computacional se están difundiendo a nivel global. Es como una especie de mercado negro de la manipulación digital. En cierto modo, sí. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el impacto de las redes sociales en la democracia. Exacto. Al principio, las redes sociales se veían como una herramienta para la libertad de expresión y la democratización. Así es. Se pensaba que Internet y las redes sociales iban a empoderar a los ciudadanos y a dar voz a los que no la tenían. Pero ahora vemos que las cosas no son tan sencillas. Lamentablemente no. Como hemos visto en esta primera parte, las redes sociales también pueden ser utilizadas para difundir desinformación, manipular la opinión pública y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Es un arma de doble filo, sin duda. Totalmente. Y es importante que seamos conscientes de los riesgos y que aprendamos a discernir la información que consumimos en línea.
Es decir, que no podemos creernos todo lo que vemos en Internet. Exactamente. Tenemos que ser críticos, cuestionar las fuentes y buscar información de calidad. En resumen, tenemos que ser ciudadanos digitales responsables. Así es. Y- Y esa es una tarea que nos compete a todos. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte del episodio. Sí, hemos explorado el complejo mundo de las cibertropas, sus estrategias, sus herramientas y su impacto en la sociedad. Y hemos visto cómo la propaganda computacional se ha convertido en una parte integral del panorama político actual. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué nos depara el futuro a medida que la tecnología continúa avanzando? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la segunda parte de este episodio. Así es. Les esperamos la próxima semana para continuar con esta fascinante inmersión en el mundo de las cibertropas. Hasta entonces. Retomando nuestra conversación sobre las cibertropas, creo que es crucial analizar cómo estas operaciones afectan la confianza en las instituciones democráticas. Tener razón. Si la gente no puede confiar en la información que recibe, ¿cómo puede tomar decisiones informadas sobre política? Exactamente. La propaganda computacional busca sembrar la duda, generar confusión y erosionar la confianza en los medios de comunicación, los gobiernos y las instituciones en general. Es con un ataque directo a los cimientos de la democracia. Sí, al difundir información falsa o manipulada, las cibertropas buscan desacreditar a sus oponentes, crear divisiones en la sociedad y, en última instancia, debilitar la democracia. Y lo que me preocupa aún más es que estas tácticas son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar. Totalmente. Los algoritmos y la inteligencia artificial se están utilizando para crear campañas de desinformación altamente personalizadas y efectivas. Parece que estamos entrando en una era de manipulación digital a gran escala. Sí, y es fundamental que desarrollemos estrategias para combatir este fenómeno. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos de la propaganda computacional? Lo primero es ser conscientes del problema. Debemos entender cómo funcionan estas operaciones para poder identificarlas y defendernos de ellas. Es decir, que la educación y la concienciación son fundamentales. Exacto. Tenemos que aprender a ser ciudadanos digitales responsables, a cuestionar las fuentes de información, a verificar la veracidad de las noticias y a no compartir información sin antes haberla comprobado. Es como tener un detector de mentiras digital. En cierto modo, sí. También es importante que las plataformas de redes sociales asuman su responsabilidad en la lucha contra la desinformación. ¿Qué puedan ser las plataformas? Pueden mejorar sus algoritmos para detectar y eliminar cuentas falsas, y bots pueden ser más transparentes sobre el funcionamiento de sus sistemas de recomendación de contenido, y pueden colaborar con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para combatir la desinformación. Es decir, que se necesita un esfuerzo conjunto para abordar este problema. Así es. No es algo que podamos resolver de forma individual. Necesitamos la colaboración de los gobiernos, las plataformas de redes sociales, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los propios ciudadanos. Hablemos ahora de la dimensión geopolítica de este fenómeno. El informe del Oxford Internet Institute menciona que varios países están utilizando la propaganda computacional para influir en otros países. Sí, las operaciones de influencia extranjera son una preocupación creciente. Algunos países utilizan las redes sociales para interferir en las elecciones de otros países, para difundir propaganda a favor de sus intereses o para desestabilizar a sus rivales. Es como una nueva Guerra Fría, pero en el ciberespacio. En cierto modo, sí. Y lo que es aún más preocupante es que estas operaciones son muy difíciles de atribuir a un país específico. Claro, porque las cibertropas pueden operar desde cualquier parte del mundo y pueden ocultar su identidad real. Exacto. Y esto hace que sea muy difícil para los gobiernos responder a estas amenazas. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional para combatir las operaciones de influencia extranjera? Bueno, algunos países han comenzado a desarrollar estrategias para contrarrestar este fenómeno. Por ejemplo, Estados Unidos ha creado un centro de ciberseguridad para defenderse de los ataques informáticos y las campañas de desinformación. La Unión Europea también ha tomado medidas para combatir la desinformación, como la creación de un grupo de trabajo dedicado a este tema. ¿Y qué hay de las Naciones Unidas? ¿Tienen algún papel en este asunto? Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el impacto de la desinformación en la democracia y los derechos humanos y han instado a los países a tomar medidas para combatir este fenómeno. Sin embargo, todavía no existe un marco legal internacional para regular la propaganda computacional y las operaciones de influencia extranjera. Es un desafío complejo que requiere una respuesta global coordinada. Totalmente. Y es un desafío que va a seguir creciendo en los próximos años a medida que la tecnología avanza. Hablando de tecnología, ¿crees que la inteligencia artificial va a tener un impacto significativo en la propaganda computacional? Sin duda.
La inteligencia artificial puede ser utilizada para crear campañas de desinformación aún más sofisticadas y personalizadas. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser utilizados para analizar grandes cantidades de datos sobre las preferencias y los comportamientos de los usuarios, lo que permite a las cibertropas crear mensajes altamente persuasivos que se dirigen a grupos específicos de personas. Es una perspectiva un tanto aterradora, ¿no? Lo es. Pero también es importante recordar que la inteligencia artificial puede ser utilizada para combatir la desinformación. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser utilizados para detectar y eliminar cuentas falsas y bots para identificar patrones de desinformación y para alertar a los usuarios sobre contenido sospechoso. Es como una carrera armamentística digital. Exacto. Y es una carrera que tenemos que ganar si queremos proteger la democracia y la libertad de expresión en la era digital. Creo que es importante destacar que la propaganda computacional no es un fenómeno nuevo. La propaganda ha existido desde siempre. Tienes razón. Lo que es nuevo es la escala, la velocidad y la sofisticación de la propaganda en la era digital. Las redes sociales permiten a las cibertropas llegar a un público masivo de forma instantánea y a un costo muy bajo. Y además las redes sociales están diseñadas para crear burbujas de información, lo que facilita la difusión de la desinformación y la polarización. Exactamente. Los algoritmos de las redes sociales tienden a mostrarnos contenido que confirma nuestras creencias preexistentes, lo que nos encierra en nuestras propias burbujas de información. Esto nos hace más vulnerables a la propaganda y la manipulación. ¿Crees que las redes sociales tienen la culpa de la proliferación de la desinformación? No creo que sea justo culpar a las redes sociales. Son herramientas que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. El problema es que estas herramientas están siendo utilizadas por actores malintencionados para manipular la opinión pública y socavar la democracia. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deberíamos regular las redes sociales? Es un debate complejo. Hay quienes argumentan que las redes sociales deberían ser reguladas para combatir la desinformación y el discurso de odio. Otros argumentan que la regulación podría socavar la libertad de expresión y la innovación. Es un dilema difícil. ¿Qué piensas vos? Creo que es importante encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la democracia. Las redes sociales tienen un gran potencial para el bien, pero también pueden ser utilizadas para causar daño. Necesitamos encontrar formas de mitigar los riesgos sin socavar los beneficios. ¿Crees que estamos perdiendo la batalla contra la desinformación? No necesariamente. Creo que estamos en un punto de inflexión. Cada vez somos más conscientes del problema y estamos empezando a desarrollar estrategias para combatirlo. Pero es una batalla que va a ser larga y difícil. Es una batalla por el futuro de la democracia en la era digital. Así es. Y es una batalla que tenemos que ganar. Bueno, creo que con eso hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte del episodio. Sí, hemos explorado el impacto de la propaganda computacional en la democracia, la dimensión geopolítica de este fenómeno, el papel de la inteligencia artificial y los desafíos que enfrentamos para combatir la desinformación. En la tercera y última parte de este episodio vamos a analizar algunos casos concretos de propaganda computacional y a explorar algunas estrategias para combatir este fenómeno. Así es. Les esperamos la próxima semana para continuar con esta fascinante inmersión en el mundo de las cibertropas. Hasta entonces, retomamos nuestra conversación sobre las cibertropas y esta vez aterrizamos en el mundo real, con ejemplos concretos. Me parece fundamental. De cómo esta propaganda computacional nos afecta día a día. Sí, porque analizar casos específicos nos permite entender la magnitud del problema y el impacto real que tiene en nuestras vidas. Por ejemplo, hablamos de la creciente influencia de China en redes sociales. ¿Te acordás del caso de las protestas de Hong Kong en 2019? Sí. El informe del Oxford Internet Institute detalla cómo China utilizó plataformas globales como Facebook, Twitter y YouTube para desacreditar a los manifestantes. Exacto. La idea era mostrarlos como violentos y sin apoyo popular. Como si fueran títeres de fuerzas extranjeras. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué tipo de contenido difundían? Imagínate una avalancha de imágenes y videos manipulados, noticias falsas que exageraban la violencia de las protestas y miles de cuentas falsas amplificando sus mensajes. O sea, una operación coordinada para moldear la percepción global del conflicto. Exactamente. Buscaban instalar la idea de que las protestas eran ilegítimas, impulsadas por intereses ocultos. Y esto no solo afecta a la opinión pública internacional, ¿no? También tiene consecuencias para los ciudadanos dentro de China. Claro, al controlar la narrativa en redes sociales, el gobierno chino busca silenciar la disidencia interna y evitar que las protestas se extiendan dentro del país. Es un ejemplo contundente de cómo la tecnología puede usarse para controlar la información y restringir libertad. Totalmente. Y otro caso que ilustra esto es el de Rusia y su interferencia en elecciones extranjeras. ¿Te acordás del escándalo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016? Sí, ¿cómo olvidar ese episodio? Se comprobó que Rusia utilizó cuentas falsas para difundir desinformación y manipular a los votantes. Exactamente.
Y este tipo de operaciones no se limita a Estados Unidos. Rusia ha sido acusada de interferir en elecciones en Europa, ¿En serio? América Latina ¡Wow! e incluso África. Es decir, la propaganda computacional se ha convertido en un arma geopolítica. Así es, y es un arma muy efectiva porque es difícil de detectar, de atribuir y de combatir. Justamente hablando de combatirla, ¿qué estrategias existen para frenar este tipo de manipulación? Bueno, hay varias líneas de acción. Una de las más importantes es la educación digital. ¿Te referís a enseñar a la gente a identificar la desinformación? Exactamente. Tenemos que aprender a ser más críticos con la información que consumimos online, a verificar las fuentes, a detectar las noticias falsas y a no compartir información sin comprobarla. Es como una especie de alfabetización digital para la era de la desinformación. Sí, una habilidad fundamental para navegar este mundo digital cada vez más complejo. Y además de la educación, ¿qué rol juegan las plataformas de redes sociales en todo esto? Las plataformas tienen una gran responsabilidad. Deben mejorar sus algoritmos para detectar y eliminar cuentas falsas y bots, ser más transparentes con sus sistemas de recomendación de contenido y colaborar con gobiernos y organizaciones para combatir la desinformación. Es decir, que se necesita un compromiso real por parte de las empresas tecnológicas. Sin duda. Y no podemos olvidar el rol clave de los medios de comunicación tradicionales. ¿A qué te referís? Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera veraz y rigurosa, de contrastar la información y de no contribuir a la difusión de noticias falsas. Deben actuar como un filtro de calidad en este mar de información que es Internet. Exactamente. Además de informar con rigor, los medios pueden jugar un papel importante en la educación digital de la ciudadanía. Podrían crear secciones dedicadas a la verificación de noticias, organizar talleres sobre alfabetización digital o colaborar con las escuelas para enseñar a los jóvenes a ser ciudadanos digitales responsables. Es decir, contribuir a construir una sociedad más informada y crítica. Exactamente. Y para terminar, creo que es importante recordar que la lucha contra la propaganda computacional no se trata solo de tecnología, sino también de valores. ¿A qué te referís? Se trata de defender la verdad, la libertad de expresión, la democracia y el respeto a la diversidad de opiniones. Es una lucha por los cimientos de una sociedad abierta y plural. Una lucha que nos compete a todos. Así es. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del cibertropas y la desinformación global. Hemos analizado cómo operan, qué herramientas usan, qué impacto tienen y qué podemos hacer para combatirlas. Esperamos que este episodio les haya servido para comprender mejor este desafío crucial para el futuro de la democracia en la era digital. Y sobre todo que les inspire a ser ciudadanos digitales más responsables y a participar en la construcción de un espacio digital más libre, informado y democrático. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.